Democrática estamos los senadores Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas y su servidora para fijar la posición, desde luego favorable al Sistema Nacional Anticorrupción, que nos parece un tema que ha puesto el PRD en la palestra a lo largo de décadas. Aparece en la agenda parlamentaria, la primera que presentamos cuando se formó el primer grupo parlamentario del PRD, un severo combate a la corrupción. Sin embargo, la propuesta tal y como está planteada es mejorable, es corregible, es atendible, que es necesario que se atiendan algunas propuestas que estamos haciendo como grupo parlamentario, para lo cual le daré la palabra al senador Armando Ríos Peter. Muchas gracias, vicecoordinadora. Se presentó a nombre del grupo parlamentario una iniciativa que tiene que ver con el fuero. El fuero que desafortunadamente hoy significa para la sociedad inmunidad, privilegio de la clase política y que ha perdido la esencia para la que originalmente fue diseñado. Y no es un diseño de poco tiempo, es un diseño de prácticamente 2 siglos desde las Cortes de Cádiz. ¿Qué es lo que estamos poniendo en discusión en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción? Como ya lo decía la senadora Dolores Padierna, a nosotros nos parece que la minuta que es presentada por los diputados tiene avances significativos y que de ninguna manera debemos de dejar perder. Un ejemplo muy claro es el hecho de que las participaciones a las entidades federativas hoy puedan, de acuerdo a la minuta, ser revisadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos hablando de mucho más del 50% del gasto público que hoy se pierde en lo que muchos denominan la caja de la opacidad, que es el gasto de los gobiernos de las entidades federativas. De tal manera que, subrayando que eso es un avance importante, es un hecho a destacar del esfuerzo que hicieron los diputados, nos parece que hay muchas partes que tienen que revisarse y primero que nada subrayar que como colegisladores estamos obligados no solamente a revisar la iniciativa, sino a profundizar en algunas acciones específicas que consideremos que es importante mejorarla para verdaderamente tener un sistema nacional anticorrupción. Si no lo hacemos en esta lógica, se corre el riesgo de generar una enorme expectativa para los ciudadanos y que a final del día siga habiendo uso de helicópteros públicos en beneficio de familiares o de actores privados, o de que pueda seguir habiendo casas blancas en posesión del presidente de la República, de las cuales nadie habla, ni siquiera quien supuestamente estuvo encargado para ello, que es el secretario de la Función Pública, y en este sentido, que lo que se genere sea frustración, desánimo y mayor indignación por parte de la gente. De tal manera que, teniendo avances el Sistema Nacional Anticorrupción, hay cosas indispensables de mejorar. Y por eso hemos presentado esta iniciativa que tiene que ver con regular el fuero, con desaparecerlo en la forma en la que actualmente existe, que es en la lógica de inmunidad, y darle su esencia original, que era la de mantener un sano equilibrio entre poderes y que no hubiera persecución autoritaria ni de la Cámara hacia el Poder Ejecutivo, ni del Poder Ejecutivo hacia las cámaras. En tal sentido, lo que estamos precisando es en las reformas constitucionales que aquí se plantean, por ejemplo, que el presidente de la República hoy pueda ser considerado servidor público, como lo es un servidor público, pero hoy nuestra Constitución solamente señala que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Nosotros estamos quitando esta lógica y lo estamos incorporando precisamente al régimen de los servidores públicos. Y esto no es un asunto menor, es un cambio realmente trascendente frente a la cultura del presidencialismo que no termina por irse, pero que en muchos casos quiere regresar. Y el caso de la Casa Blanca pone en manifiesto la necesidad de que tengamos una evolución en todos nuestros ordenamientos jurídicos. Por eso nuestra posición frente al Sistema Nacional Anticorrupción la vemos en positivo, en el sentido de que es un avance significativo. Sin embargo, hay cuestiones fundamentales que tienen que mejorarse. El caso del fuero, el que hemos comentado, el caso de la participación ciudadana, son cuestiones fundamentales si verdaderamente le queremos entregar a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, que hoy
denotan en el tema de la corrupción una de las principales fuentes de indignación y de molestia para con el sistema político y especialmente para con la clase política, si queremos verdaderamente darle una respuesta, temas como este tienen que ser parte del dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción que haga el Senado de la República. Preguntas, si hubiera. Gerardo Segura de TV Azteca les pregunta. Quisiera preguntarle sobre el tema del helicóptero, que también habla de la corrupción o de la falta de control en el sector gubernamental. ¿Hasta dónde debe llegar esta reprensión? ¿Si debe de renunciar el titular de Conagua? ¿Qué debe pasar? Porque casos hay muchos. Y por el caso del presidente del PRI, César Camacho, que trae un reloj de varios miles de cientos de miles de pesos, y parece ser que pues eso está prohibido que se diga. Bueno, por mínima decencia, creo yo que tendría que renunciar el actual director de la Conagua, independientemente de las responsabilidades que existan. Me parece que es una actitud frente a un señalamiento público. Es increíble que sea a partir de fotos de un vecino que ocurra algo tan escandaloso que, a decir del mismo vecino, venía ocurriendo desde hace muchas ocasiones. No era la primera vez que se veía una aeronave de este tipo, pero lo más indignante es que termine siendo para irse de vacaciones con recursos públicos. De tal manera que me parece que la posición que tenemos que exigir es una posición de dignidad frente a un escrutinio ciudadano que hoy está molesto y está indignado. Obviamente esto no excluye que si hay responsabilidades, tiene que ser la Secretaría de la Función Pública en este tiempo de los 5 días que nos exhiba a los ciudadanos y a las ciudadanas cuáles son esas responsabilidades en las cuales se está incurriendo. Y si es que hay hechos ilícitos, que sean castigados en esa magnitud. Repito, no solamente es la renuncia, sino es el castigo en el que pueda estarse incurriendo por el uso de recursos públicos. Y le preguntaba lo del presidente del PRI, que resultaría indignante, ¿no?, ante una situación de crisis y de miseria que hay en el país, que un funcionario público, un representante de un partido, pues se ostente con esos objetos, ¿no? Bueno, solamente comentar sobre el tema del helicóptero. Primero hubo confesión de parte y luego también contradicción de parte. Entonces, lo que tenemos que exigir, primero dijo que sí, después dijo que no, y después se quedó, digamos, ahí en el vericueto de las declaraciones públicas. Me parece que en el tema del helicóptero es muy puntual. Y sobre el tema de dónde pueden venir recursos para tener relojes que en cantidades suman muchos, inclusive decenas de millones de pesos, pues me parece que no se puede quedar uno como ciudadano con una explicación de que se ha ahorrado mucho. La fuente y el origen de los recursos, porque el currículum vitae es público, por lo menos del presidente del PRI, que es el caso que estamos revisando, es evidente y es notorio, como gobernador, etcétera. Bueno, que se haga un escrutinio de cuánto se ganó y tener claridad si da para ahorrar suficiente y tener decenas de millones de pesos en relojes. Entonces, me parece que en este momento no solamente tenemos que quedarnos en la parte de las declaraciones, eso por sí mismo tendría que ser parte de un estudio de la Secretaría de la Función Pública. Y la declaración patrimonial pues es un elemento importante para cotejar el origen de los recursos, la evolución de los mismos y el costo de los relojes. Pero ¿quién le rodea de la razón? Les hace una pregunta, señor. Buenas tardes. Bueno, también para que nos platicaran qué pasó con los helicópteros que también usa Orioles, porque el domingo lo estuvo usando, si no hay también hay un conflicto de intereses. Bueno, así como estamos exigiendo que el presidente del PRI explique y manifieste con toda puntualidad dónde sacó dinero para esos relojes, así como es evidente por matrícula la participación de un helicóptero público, me parece que no hay que hacer cortina de humo entre una y otra, así como estamos exigiendo que se clarifique y que se castigue, si es que hay recursos públicos involucrados en la renta de esos helicópteros que se utilizaron para un acto de campaña de un partido político, que se esclarezca y sino que se castigue. Porque si no, lo que se cae es en decir, bueno, como el de la Conagua usó un helicóptero público y aquí hay duda, entonces que no se castigue nada. Eso es caer en el viejo discurso de la impunidad y eso es lo que hay que evitar. Que evidencie el Partido de la Revolución Democrática de dónde sacó el dinero, cómo lo pagó, y si es que no hay delito que perseguir, entonces que no se junten, como dicen en mi tierra, las paridas con las preñadas. Alberto Morales de la Universal les hace una pregunta. Senador, buenas tardes. Más allá de la investigación que están solicitando de la Función Pública para los relojes del dirigente nacional del PRI, ¿ustedes cómo catalogan esta decisión del INE de bajar este spot
¿Es censura o es un mal precedente al inicio de estas campañas? Yo creo que el PRI y el Instituto Nacional Electoral tienen, sin lugar a dudas, un acercamiento que queda evidenciado en las resoluciones del órgano electoral. Y lamentablemente el INE está extralimitándose en sus facultades al censurar los spots de los partidos políticos. Yo creo que la ley es muy clara cuando establece que no se puede injuriar, desacreditar al adversario en el proceso electoral, pero eso no obsta para que se pueda dar una interpretación de esa naturaleza y censurar los mensajes políticos de los partidos. Ahí se excedió, sin lugar a dudas, el INE en esa resolución. Jorge Franco, de 724. Senador, ¿cómo va en el asunto del fuero? Ya ha habido acercamiento, digo, evidentemente el PRI es un asunto que al parecer no apoyará, pero con el PAN ya han platicado algo, Nosotros queremos que se dictamine lo más pronto posible. Miren, traemos esta discusión desde el inicio de la legislatura. Tenemos ya 2 años y medio hablando de la construcción de un sistema nacional anticorrupción, de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Donde queda pues un pritito en el arroz, que es la situación de excepción y privilegio que genera la existencia del fuero constitucional. Y el fuero hoy se convierte en uno de los principales obstáculos, no solamente para la transparencia y la rendición de cuentas, sino también para enfrentar el gravísimo problema de la corrupción. Lo hemos discutido en otros momentos. Se quiere llegar, por ejemplo, al caso de crear una ley general para poder intervenir en los asuntos municipales cuando existen indicios de involucramiento de la autoridad municipal con la delincuencia organizada. ¿Qué necesidad hay de que el gobierno federal intervenga parcial o totalmente en un municipio cuando existan indicios de vínculos con la delincuencia organizada, cuando de eliminarse el fuero, el solo hecho de acreditar vínculos con la delincuencia organizada implicaría, de hecho, la detención del presidente municipal o de cualquier otro servidor público? Como es el caso que ha señalado muy bien aquí el senador Ríos Peter, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se hace un caso de excepción respecto al presidente de la República, que diciéndolo en español, pues no antiguo, sino muy vigente, es una carta de impunidad, una patente de corso, porque el presidente puede incurrir en actos de corrupción y no ser sujeto de la ley, porque le generan una situación especial en donde de ninguna manera puede acusársele por el desvío de recursos. Esta discusión la venimos arrastrando desde la existencia de la partida secreta del Ejecutivo Federal, que ya desapareció, pero siguen existiendo muchas cajas chicas, que lo hemos visto en fideicomisos públicos y privados. No debe haber excepción alguna dentro de la estructura de la administración pública, y dentro de esta el presidente es un servidor público más, al igual que cualquier diputado, senador o el del rango más bajo dentro de la estructura de la administración pública federal y local. De Reforma. Perdón, gracias. El día de hoy se da a conocer los gastos que tiene el Senado en rubros como los asesores. Quería preguntarles cómo se debe de hacer un ajuste presupuestal al Senado para reducir estos montos y si estarían dispuestos a que se tocaran las dietas también. Muchas gracias, básicamente. Bueno, estamos en un proceso de revisión a fondo, más a la luz de la propuesta que hicimos de ley de transparencia, para que se revise a fondo todos los órdenes públicos, comenzando por nuestra casa, que es el Senado. Tiene que llevarse hasta el máximo detalle el desglose de los gastos del Senado y, si es necesario, llegar también a las dietas de las y los senadores. Nosotros como PRD estamos completamente de acuerdo en que así ocurra. La austeridad tiene que obligar a todos los poderes públicos a recortar el gasto en rubros superfluos, en rubros no necesarios, no suspender programas, conceptos que son vitales para el funcionamiento del país o en beneficio de la población.